noches, queridos estudiantes de la Academia Orden Fuego de Toro, Academia Alquimia Inmortal. Hoy venimos con una nueva entrega de lo que serían estos estudios sobre arte, drama, teatro, energías. El teatro y su doble, por Antonín Artaud. Prefacio: el teatro y la cultura. Nunca, ahora que la vida misma parece sucumbir, se ha hablado tanto de civilización y cultura. Y hay un extraño paralelismo entre ese derrumbe generalizado de la vida, que está en la base misma de la desmoralización actual, y la preocupación por una cultura que nunca coincidió con la vida, que está hecha precisamente para regirla. Antes de volver a la cultura, señalo que el mundo tiene hambre y no se preocupa por ello, y que solo artificialmente se pretende reconducir hacia la cultura pensamientos orientados solamente hacia el hambre. No me parece lo más urgente defender una cultura cuya existencia nunca salvó a un hombre de la preocupación de vivir mejor y no tener hambre, sino extraer de lo que llamamos cultura ideas cuya fuerza vital sea idéntica a la del hambre. Tenemos sobre todo necesidad de vivir y de creer en lo que nos hace vivir, y que algo nos hace vivir, y lo que surge de nuestro interior misterioso no debe volver perpetuamente sobre nosotros como preocupación groseramente digestiva. Quiero decir que si bien a todos nos importa comer inmediatamente, no importa aún más no derrochar la sola tarea de comer inmediatamente nuestra simple fuerza de tener hambre. Si el signo de la época es la confusión, en la base de esa confusión veo una ruptura entre las cosas y las palabras, las ideas, los signos, que son su representación. Por cierto, no faltan sistemas de pensamiento. Su número y sus contradicciones caracterizan nuestra vieja cultura europea y francesa. Pero, ¿dónde advertimos que la vida, nuestra vida, haya sido alguna vez afectada por dichos sistemas? No diré que los sistemas filosóficos son cosas a aplicar directamente e de inmediato, pero una de dos. O bien esos sistemas están en nosotros y nos impregnan de tal modo que vivimos de ellos, y entonces ¿qué importan los libros? O bien no estamos tan impregnados de ellos y entonces no son capaces de hacernos vivir, y en ese caso, ¿qué importa su desaparición? Hay que insistir en esta idea de la cultura en acción, y que llega a ser en nosotros como un nuevo órgano, una especie de segundo aliento, y la civilización en la cultura aplicada, y que rige hasta nuestros actos más sutiles, ese espíritu presente en las cosas, y solo artificialmente podemos separar la civilización de la cultura, y emplear dos palabras para designar una única e idéntica acción. Se considera que alguien es civilizado por su conducta y por lo que piensa de su propia conducta, pero en el término civilizado ya hay confusión. Para todo el mundo, alguien civilizado y culto es un hombre que conoce de sistemas y que piensa por medio de sistemas, de formas, de signos, de representaciones. Es un monstruo que ha desarrollado hasta lo absurdo la facultad de inferir pensamientos de actos, en vez de identificar actos con pensamientos. Si nuestra vida carece de fuego, es decir, de una constante magia, es porque nos gusta observar nuestros actos y perdernos en consideraciones sobre las formas imaginadas de esos actos, y no que ellos nos impulsen. Y esta facultad es exclusivamente humana. Diría incluso que es una infección de lo humano que nos intoxica de ideas que debían haber subsistido como divinas, pues lejos de creer que el hombre ha inventado lo sobrenatural, lo divino, pienso que la intervención milenaria del hombre ha terminado por corromper lo divino. Todas nuestras ideas sobre la vida deben ser reconsideradas en una época donde nada diere ya a la vida.
y esta penosa decisión es la causa de la venganza de las cosas, la poesía que no encontramos ya en nosotros y que no logramos redescubrir en las cosas, que surge de pronto por el lado malo de las cosas. Nunca se habrán visto tantos crímenes, cuya extravagancia gratuita solo se explica por nuestra impotencia para poseer la vida. Si el teatro está hecho para permitir que nuestras represiones cobren vida, una suerte de atroz poesía se expresa mediante actos estrafalarios, donde las alteraciones del hecho de vivir demuestran que la intensidad de la vida permanece intacta y que bastaría con orientarla mejor. Pero por mucho que reclamemos la magia, en el fondo tenemos miedo de una vida que se desplegara íntegramente bajo el signo de la verdadera magia. De modo que nuestra arraigada ausencia de cultura se asombra ante determinadas anomalías tremendas. Por ejemplo, que en una isla sin contacto alguno con la civilización actual, el simple paso de un barco que solo lleva a personas sanas puede provocar la aparición de enfermedades desconocidas en esa isla y que son una especialidad de nuestros países. Herpes, influenza, gripe, reumatismo, sinusitis, polineuritis, etc. Y asimismo, si creemos que los negros huelen mal, ignoramos que para todo lo que no sea Europa, somos nosotros los blancos los que olemos mal. Y diría incluso que tenemos un olor blanco, así como se puede hablar de un mal blanco. Como el hierro enrojecido al blanco, podemos decir que todo lo excesivo es blanco, y para un asiático el color blanco ha llegado a ser el signo de la más extrema descomposición. Dicho esto, podemos esbozar una idea de la cultura, una idea que en primer lugar es una protesta contra la insensata constricción que se impone a la idea de la cultura al reducirla a una especie de inconcebible panteón, lo que nos produce una idolatría en la cultura, así como las religiones idólatras introducen a los dioses en su panteón. Protesta contra la idea de una cultura separada, como si por un lado contuviera la cultura y por otro lado la vida, como si la verdadera cultura no fuera un medio refinado de comprender y ejercer la vida. Pueden quemar la biblioteca de Alejandría. Por encima y por fuera de los papiros hay fuerzas. Nos quitarán por algún tiempo la facultad de recobrar esas fuerzas, pero no se suprimirá su energía. Y es bueno que las facultades demasiado grandes desaparezcan y que haya formas que caen en el olvido. Así, la cultura sin espacio ni tiempo y limitada solo por nuestra capacidad nerviosa reaparecerá con una energía acrecentada. Y es justo que de vez en cuando se produzcan cataclismos que nos inciten a volver a la naturaleza, es decir, a reencontrar la vida. El viejo totemismo de los animales, de las piedras, de los objetos cargados de electricidad, de ropajes impregnados de esencias bestiales, todo lo que sirve en suma para captar, dirigir y derivar fuerzas, es para nosotros cosa muerta, de la que solo sabemos extraer un provecho artístico y estático, un provecho de espectadores y no de actores. Pero el totemismo es actor, porque se mueve y está hecho para los actores, y toda verdadera cultura se basa en los medios bárbaros y primitivos del totemismo, cuya vida salvaje, es decir, completamente espontánea, quisiera reverenciar. Lo que nos ha hecho perder la cultura es nuestra idea occidental del arte y el provecho que de ella obtenemos. Arte y cultura no pueden estar de acuerdo, contrariamente al uso que de ellos se hace universalmente. La verdadera cultura actúa por su exaltación y su fuerza, y el ideal europeo del arte apunta a la mente, adopta una actitud separada de la fuerza, pero que asiste a su exaltación. Es una idea perezosa, inútil y que engendra muerte a breve plazo. Si los múltiples giros de la serpiente Quetzalcóatl resultan armoniosos, es porque expresan el equilibrio y las fluctuaciones de una fuerza dormida, y la intensidad de las formas no está presente sino para seducir y captar una fuerza que provoca, en música, un acorde desgarrador. Los dioses que duermen en los museos, el dios del fuego con su cazoleta,
que parece un tipo de la Inquisición, Tlaloc, uno de los múltiples dioses del agua, con la muralla de granito verde, la diosa madre de las aguas, la diosa madre de las flores, la expresión inmutable y convocante, bajo la cubierta de varias napas de agua, de la diosa de vestido de jade verde, la expresión arrobada y dichosa, con el rostro crepitante de aromas, donde los átomos del sol giran en círculos, de la diosa madre de las flores, esa especie de servidumbre obligada de un mundo, donde la piedra se anima, porque ha sido golpeada adecuadamente, el mundo de los hombres, orgánicamente civilizados, es decir, con órganos vitales que salen también de su reposo. Ese mundo humano entre nosotros participa de la danza de los dioses, sin volverse ni mirar atrás, so pena de convertirse como nosotros en pulverizadas estatuas de sal. En México, dado que se trata de México, no hay arte y las cosas sirven, y el mundo está en perpetua exaltación. A nuestra idea inerte y desinteresada del arte, una cultura auténtica le opone una idea mágica y violentamente egoísta, es decir, interesada, ya que los mexicanos captan el manis, las fuerzas que duermen en toda forma, que no pueden surgir de una contemplación de formas en sí mismas, sino que surgen de una identificación mágica con dichas formas, y allí están los viejos tótems para acelerar la comunicación. Cuando todo nos impulsa a dormir y miramos con ojos fijos y conscientes, es difícil despertar y mirar como en sueños, con ojos que ya no saben para qué sirven, con una mirada vuelta hacia adentro. Es así como la extraña idea de una acción desinteresada sale a la luz, pero aún así en acción, y más violenta aún porque bordea la tentación del reposo. Toda verdadera efigie tiene su sombra que la duplica, y el arte decae a partir del momento en que el escultor que moldea cree liberar una suerte de sombra, cuya existencia desgarrará su propio reposo. Al igual que toda cultura mágica que se expresa en jeroglíficos apropiados, el verdadero teatro también tiene sus sombras, y de todos los lenguajes y todas las artes, es el único cuyas sombras han roto sus propias limitaciones, y desde su origen pudo decirse que no toleraban limitaciones. Nuestra idea petrificada del teatro se liga a nuestra idea petrificada de una cultura sin sombras, y donde cualquiera sea el lado al que se vuelva, nuestra mente no encuentra sino vacío, cuando en cambio el espacio está lleno. Pero el teatro verdadero, ya que se mueve y se vale de instrumentos vivos, continúa agitando sombras en las que siempre ha tropezado la vida. El actor que no repite 2 veces el mismo gesto, pero que gesticula, se mueve y por cierto maltrata las formas, detrás de esas formas y por su destrucción recobra aquello que sobrevive a las formas y las continúa. El teatro que no está en nada, pero que se vale de todos los lenguajes, gestos, sonidos, palabras, luz, gritos, se halla exactamente en el punto donde la mente necesita de un lenguaje para producir sus manifestaciones. Y la fijación del teatro en un lenguaje, palabras escritas, música, luces, sonidos, indica su inminente perdición, pues la elección de un lenguaje muestra el apego a las facilidades de dicho lenguaje y el desencantamiento del lenguaje acompaña su limitación. El problema tanto para el teatro como para la cultura sigue siendo el de nombrar y dirigir sombras. Y el teatro que no se afirma en el lenguaje ni en las formas, destruye así las falsas sombras, pero prepara el camino a otro nacimiento de sombras, a cuyo alrededor se congrega el verdadero espectáculo de la vida. Romper el lenguaje para alcanzar la vida es hacer o rehacer el teatro, y lo importante no es creer que ese acto deba seguir siendo sagrado, es decir, reservado. Lo importante es creer que no cualquiera puede hacerlo, que es necesaria una preparación. Esto lleva a rechazar las limitaciones habituales del hombre y de las capacidades del hombre, y a extender infinitamente las fronteras de lo que llamamos realidad. Hay que creer en un sentido de la vida renovado por el teatro, donde el hombre, impávidamente, sea dueño de lo que aún no existe y lo haga nacer. Y
Todo lo que no ha nacido todavía puede nacer a condición de no contentarnos con seguir siendo simples órganos de registro. De igual modo, cuando pronunciamos la palabra vida, hay que entender que no se trata de la vida que se reconoce por la exterioridad de los hechos, sino de esa especie de frágil y movediza fogata que las formas no alcanzan. Y si todavía hay algo infernal y verdaderamente maldito en esta época, es demorarse artísticamente en las formas, en lugar de ser como supliciados a los que queman y hacen señales desde sus hogueras.